nos metemos con un documento muy personal. Se titula El viaje de Francisco Javier García, de la oscuridad a la luz. Ajá. Es un testimonio directo, ¿eh? Y bueno, nuestra misión aquí es intentar desentrañar esta historia, que es compleja. ¿De transformación? Sí, tiene muchos elementos, ¿verdad? Muchísimos. Va desde una infancia que describe como solitaria, Ujú. una juventud metida en el ocultismo, luego una conversión religiosa bastante radical, Y el descubrimiento de un linaje sefardí, que eso es sorprendente. totalmente inesperado, con figuras históricas y todo, y encima una vocación política. O sea, una mezcla de ocultismo, cristianismo, herencia judía, política. Vamos, que hay tela que cortar. Pues sí, vamos a ello. A ver, el relato empieza con esa niñez complicada. Dice que sin amigos, aislado, bajo el control de su madre, Ramona Gaona, que según el texto, pues tenía un trastorno obsesivo con la limpieza. Uf, eso marca, claro. Y de fe, nada al principio. Cito, no creía en su existencia. Pero, a los 12 años da un giro. Le atrae el ocultismo. ¿Tan joven? Sí, tiendas esotéricas, compra veladoras. A los 15 se inclina por la Santa Muerte. Luego, a los 18, el tarot. Una vida muy solitaria, describe. Ya. Y esto, bueno, da paso a los 24 a una relación que él mismo califica de obsesiva. Duró 8 años. 8 años, es mucho tiempo. Y según cuenta, esta relación es la que lo lleva más adentro, al satanismo. Dice que incluso reemplazó a la Santa Muerte por un demonio en su altar. Vaya, qué fuerte. El punto de quiebre llega después. Una desesperación total. Se sentía cansado, fastidiado, son sus palabras. Y ahí es cuando, bueno, decide entregar su vida a Cristo. Y lo fascinante ahí, según el texto, es el impacto, o sea, inmediato. Sí, eso dice. Describe que Cristo le rescató, le quitó la depresión, así, de un día para otro, literal. Exacto. Es lo que afirma. Una liberación total según él. Pero claro, parece que eso no fue el final del camino, ni mucho menos. No, ahí empieza otra fase, intensa también. Es donde entran esas experiencias que él llama paranormales. Ajá. ¿Qué tipo de experiencias? Pues relata encuentros con, bueno, él los llama espíritus familiares, ángeles caídos, y habla de ataques, tanto psíquicos como físicos. Ostras. O sea, una lucha espiritual en toda regla, por lo que describe. Exacto. Y es justo en medio de todo esto, de esta agitación, digamos, que recibe, según cuenta, una revelación divina sobre su ascendencia. Ahí es donde entra lo del linaje sefardí. Precisamente, judío sefardí, una revelación que le llega en un momento de crisis, de lucha espiritual tremenda. Tiene sentido que estas cosas a veces, bueno, se manifiestan en momentos así. Claro. Y junto con esa revelación de las raíces, el texto introduce otro concepto que para él es clave. La iniquidad del linaje. La iniquidad del linaje. ¿A qué se refiere con eso? Pues según él, se le revela como ciertas tendencias familiares, menciona adicciones, depresión, ansiedad, le afectaban a él directamente. Como una herencia, ¿sabes? Ah, vale. Una especie de carga ancestral. Eso es. Conectando sus problemas personales con esa historia familiar que acababa de descubrir. Es una idea potente, desde luego, ya lo creo. Y esa conexión con el pasado, se vuelve todavía más fuerte con lo que descubre después. Porque él mismo contrasta a su entorno familiar más cercano, Sí, dice albañiles, amas de casa. gente trabajadora normal y corriente. Exacto. Y lo contrasta con esa vocación que él sentía por la política, por ayudar a la gente, como si no encajara del todo ahí. Y de repente, ¡zas!, descubre este linaje. Un linaje que, según interpreta él en el documento, claro, le conecta con figuras históricas de peso en la zona. Blas de la Garza Falcón, Lorenzo García de Ábrego. Bernabé de las Pasas López, Diego de Montemayor, el fundador de Monterrey, casi nada. Y menciona también conexiones con gente de la Revolución, como Carranza y Madero, incluso un exgobernador, Praxedis Peña. O sea que, para él, esto es como una confirmación, ¿no? Una explicación a esa vocación política que ya sentía. Parece que sí, que le da un marco. Y bueno, vemos que luego se implica en política. Preside el movimiento cardenista coahuilense registrado en 2013. Otros frentes después. Sí, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional hasta 2018 y luego el Frente Cardenista de Coahuila hace desde 2023.
El documento también menciona, de pasada, una detención en 2019. Ah, sí. La califica de infundada. Dice que tenía pruebas de que las acusaciones eran falsas. Simplemente lo reportamos como viene en el texto. Exacto, nos limitamos a lo que dice la fuente. Y fíjate, este descubrimiento del linaje va como, en paralelo con otro descubrimiento personal que narra, ¿Cuál? el de sus propias capacidades intelectuales. Las describe como excepcionales y menciona la posibilidad de tener TDAH. Ah, interesante. O sea, que conecta su forma de ser, quizás sus dificultades, con una capacidad diferente. Eso parece. No lo ve tanto como un déficit, sino como, bueno, una manera única de percibir el mundo. Se describe a sí mismo como creativo, espiritual, narrador visual, líder. Claro. Pero también, y esto es curioso, señala la tensión que eso crea. Por un lado, sentirse la oveja negra de la familia. Y por otro, tener, según dice, confirmación médica de ser el más inteligente. Habla de una mentalidad superior que a veces le distancia de los demás. Es esa dualidad, ¿no? Sentirse diferente, quizás incomprendido, pero a la vez tener una validación, aunque sea médica, de esa diferencia. Complejo. Muy complejo. Entonces, si intentamos resumir un poco, ¿qué significa todo este viaje que nos presenta el documento? Pues es una trayectoria vital tremenda. Sí, va del aislamiento y el ocultismo a una fe cristiana que él describe como transformadora. Luego el hallazgo de ese linaje sefardí histórico. Y finalmente, esa comprensión, esa autoaceptación de sus capacidades intelectuales y el posible TDAH como parte fundamental de quién es. Una reconfiguración total de la identidad. Exacto. La narrativa, tal como la expone, pues, ilustra muy bien cómo la identidad puede cambiar radicalmente. Por la espiritualidad, por el descubrimiento de raíces ancestrales que ni sospechabas. Claro. Y esto pues nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestro legado familiar, incluso lo que desconocemos de él, puede estar, bueno, moldeando nuestro camino, nuestras luchas, nuestros deseos? Es una pregunta potente, sí. Y para terminar, quizás una reflexión final inspirada un poco por este testimonio. ¿De qué manera podría el descubrimiento de aspectos ocultos de nuestra propia historia familiar o de un linaje espiritual, quizás, reformular el sentido que le damos a nuestra vida? O incluso la forma en que entendemos nuestras propias batallas internas. Ahí queda esa reflexión. Desde luego una historia que da mucho que pensar. Bastante intenso. Empieza con incredulidad, aislamiento en la infancia, luego una adolescencia metido en el ocultismo y acaba en una crisis total. Sí, un punto de partida muy oscuro, la verdad. Aunque, ojo, en el prólogo él menciona algo de un linaje sefardí y un testimonio cristiano. Posterior, claro. Eso sugiere una transformación grande más adelante. Pero bueno, hoy nos centramos en el principio. Exacto. Oye, el objetivo es desgranar esas primeras etapas que él describe. La infancia, la adolescencia y qué le llevó a ese punto límite. Entender un poco los ladrillos de ese camino inicial, ¿no? Eso es. ¿Qué factores influyeron? Vale, pues empecemos por el principio, la infancia. La describe como atípica. Se queda corto, yo creo. Habla de 0 amigos, nada de jugar fuera. Aislamiento casi. Absoluto. Sí, y parece que la figura clave ahí es su madre, Ramona Gaona. El texto menciona un TOC de limpieza. Ah, un trastorno obsesivo-compulsivo. Claro, y eso, según cuenta, se tradujo en un control, vamos, cérrem. Le prohibía salir, socializar. Un aislamiento impuesto, entonces. Desde muy pequeño. Tremendo. Y además, otro dato importante. 0 fe. Dice textualmente, no creía en su existencia, refiriéndose a Dios. Se veía a sí mismo como raro, solitario. Qué base más complicada, ¿eh? Muy dura. Y ese vacío, esa falta de conexión, es interesante ver cómo intenta llenarlo después. Claro, porque a los 12 años, ¿qué pasa? Pues, su primer contacto con lo oculto. Una tienda esotérica. Ahí empieza todo. Compravelas, figuras. Sí, y no es algo de un día. A los 15 ya era seguidor de la Santa Muerte. Una figura, bueno, bastante potente en ciertos círculos. Sí, sí. Y a los 18, su primer tarot. O sea, se mete de lleno. Una inmersión total. Parece una búsqueda desesperada de algo, ¿no? De identidad, quizá. Podría ser. Una búsqueda de identidad, o de poder, de control.
Justo lo que no tuvo en su infancia, ¿sabes? Claro, una reacción a ese control externo tan bestia. Exacto. La soledad seguía ahí. Y esto le ofrecía, pues, un marco, un sentido, algo. Y la cosa no queda ahí, se intensifica. A los 24 años empieza una relación de pareja. Sí, pero parece que eso acelera la caída, en lugar de ayudar. 8 años de relación. Y la describe como obsesiva, descontrolada. Uf. Y es justo en ese contexto, en esa relación, donde da el siguiente paso. Bastante más oscuro. ¿Qué pasó? Pasa de la Santa Muerte a declararse satanista. ¡Ostras! Sí, sí. Llega a cambiar el altar, pone la figura de un demonio, una radicalización total. Madre mía. Y la relación, por lo que cuenta, era un caos. Intento de abandono por parte de ella, traiciones familiares. Todo suma, todo le empuja hacia el borde. Y el fragmento nos deja justo ahí, ¿verdad? En plena crisis. Exacto. Dice que se sentía cansado, fastidiado, una noche de desesperación total. Al límite. No dice qué iba a hacer, pero se intuye que es un momento crítico. Absolutamente. Un punto de no retorno, o eso parece. Bueno, pues resumiendo un poco. Infancia de aislamiento brutal. Adolescencia y juventud en el ocultismo y satanismo, buscando identidad o control. Pero todo eso sumado a la soledad y una relación tóxica. ¿Y el resultado? Desesperación máxima. Un panorama desolador, sí. Y si pensamos en lo que mencionaba al principio, lo del linaje sefardí, el cristianismo, el viaje que le queda por delante tiene que ser enorme. Entender esta oscuridad es clave, ¿no? Para valorar cualquier cambio que venga después. Fundamental. Es que estas experiencias límite, por terribles que sean a veces son el motor de un cambio radical. Inesperado, pero radical. Justo. Y nos deja pensando, a ver, ¿qué puede sacar a alguien de ahí? De unas creencias tan arraigadas en lo oscuro, construidas durante años. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué hace falta para romper esos patrones? Patrones forjados en el aislamiento, en la búsqueda de algo. Una fuerza interna, algo externo. ¿Cómo se sale? Imaginen un momento de cambio total. Decidir entregar la vida a Cristo y, bueno, según nos cuentan las fuentes, salir de una depresión, pues casi de un día para otro. Exacto. Es una transformación muy potente la que se describe. Y lo que vamos a explorar es cómo ese viaje, que arranca en una crisis personal, una conversión, pues, acaba redefiniendo una identidad. Claro. Veremos cómo se mezcla todo. La transformación espiritual, fenómenos bastante llamativos, el descubrimiento de raíces judíos sefardíes, ancestros importantes, y cómo eso desemboca en una vocación política. O sea, que hay tanto lucha personal como hallazgos históricos, ¿no? Justo eso. Ambas cosas están muy presentes en el material. Vale, pues empecemos por ahí, por esa conversión. Se describe como un rescate divino, dices. ¿Y lo de la depresión? ¿Fue tan inmediato? Según la fuente, sí, literalmente de un día para otro. Pero, ojo que la cosa no se calmó ahí. Ah, ¿no? ¿Qué va? Lo que siguió, según se narra, fue una etapa de fenómenos bastante peculiares. Se habla de encuentros con espíritus familiares. ¿Espíritus familiares? ¿Qué quiere decir eso? Pues la fuente los interpreta como ángeles caídos. Y también menciona experiencias que describe como ataques psíquicos, incluso físicos. Vaya, suena intenso. Mucho. Y es justo en medio de toda esa agitación espiritual, digamos, cuando surge una revelación clave. Y aquí es donde entra la genealogía, ¿verdad? Lo de la ascendencia judío-sefardí. Exacto. En ese contexto tan cargado se le revela esa parte de su historia familiar. ¿Y cómo conecta eso la fuente con la familia, con lo que ya conocía? Pues lo presenta como una forma de entender ciertos patrones que se repetían en la familia, ¿sabes? Adicciones, depresión, ansiedad. Ya. Utiliza un término fuerte, iniquidad familiar, como si fueran tendencias heredadas, una carga del linaje. Entiendo. ¿Y esto en qué tipo de ambiente familiar ocurría? ¿Había fe antes? Pues era variado. Menciona que algunos eran testigos de Jehová, otros directamente no creyentes. Así que su fe personal se convierte, según el relato, en la lente para mirar todo eso, lo bueno y lo malo del legado ancestral. Entonces, claro, al tirar del hilo del árbol genealógico,
la cosa cambia. Cambia radicalmente. Pasa de una familia, digamos, de gente corriente, ¿no? Albañiles, amas de casa, a descubrir antepasados con un perfil muy distinto. ¿Muy distinto en qué sentido? Pues históricamente muy relevantes, según las fuentes. Por la rama del padre, por ejemplo, aparece un tal Blas de la Garza Falcón. Ajá. Y por la materna, figuras como Bernabé de las Casas López. Y ojo, Diego de Montemayor. Diego de Montemayor, el fundador de Monterrey. Ese mismo, según la fuente, lo que establece un patrón de influencia en la región que se reclama como parte del linaje. Son nombres con peso, desde luego. Y hay más conexiones de ese tipo. Sí, sí. Las fuentes también hablan de lazos con fundadores de Saltillo, incluso con líderes de la revolución como Carranza y Madero. Carranza y Madero también. Sí, y hasta un exgobernador de Coahuila, Práxidis Peña. Lo que se repite, el patrón que se subraya, es el liderazgo. Políticos, gobernadores, fundadores, gente con poder de decisión. Y aquí viene lo interesante, supongo. ¿Cómo encaja el narrador todo esto? En su propia vida, en su presente. Pues ahí está la clave, según se expone. No lo ve como una anécdota del pasado y ya está. Claro. Las fuentes lo presentan como la explicación, la raíz de una vocación política que ya sentía, pero, bueno, no sabía muy... Que eso es sorprendente. Totalmente inesperado, con figuras históricas y todo. Y encima, una vocación política. O sea, una mezcla de ocultismo, cristianismo, herencia judía, política. Vamos, que hay tela que cortar. Pues sí, vamos a ello. A ver, el relato empieza con esa niñez complicada. Dice que sin amigos, aislado, bajo el control de su madre, Ramona Gaona, que según el texto, pues tenía un trastorno obsesivo con la limpieza. Uf, eso marca, claro. Y de fe, nada al principio. Cito, no creía en su existencia. Pero, a los 12 años da un giro. Le atrae el ocultismo. ¿Tan joven? Sí, tiendas esotéricas, compra veladoras. A los 15 se inclina por la Santa Muerte. Luego, a los 18, el tarot. Una vida muy solitaria, describe. Ya. Y esto, bueno, da paso a los 24 a una relación que él mismo califica de obsesiva. Duró 8 años. 8 años, es mucho tiempo. Y según cuenta, esta relación es la que lo lleva más adentro, al satanismo. Dice que incluso reemplazó a la Santa Muerte por un demonio en su altar. Vaya, qué fuerte. El punto de quiebre llega después. Una desesperación total. Se sentía cansado, fastidiado, son sus palabras. Y ahí es cuando, bueno, decide entregar su vida a Cristo. Y lo fascinante ahí, según el texto, es el impacto, o sea, inmediato. Sí, eso dice. Describe que Cristo le rescató, le quitó la depresión, así, de un día para otro, literal. Exacto. Es lo que afirma. Una liberación total, según él. Pero claro, parece que eso no fue el final del camino, ni mucho menos. No, no, ahí empieza otra fase, intensa también. Es donde entran esas experiencias que él llama paranormales. Ajá. ¿Qué tipo de experiencias? Pues relata encuentros con, bueno, él los llama espíritus familiares, ángeles caídos, y habla de ataques, tanto psíquicos como físicos. Ostras. O sea, una lucha espiritual en toda regla, por lo que describe. Exacto. Y es justo en medio de todo esto, de esta agitación, digamos, que recibe, según cuenta, una revelación divina sobre su ascendencia. Ahí es donde entra lo del linaje sefardí. Precisamente, judío sefardí, una revelación que le llega en un momento de crisis, de lucha espiritual tremenda. Tiene sentido que estas cosas a veces, bueno, se manifiestan en momentos así. Claro. Y junto con esa revelación de las raíces, el texto introduce otro concepto que para él es clave. La iniquidad del linaje. La iniquidad del linaje. ¿A qué se refiere con eso? Pues según él, se le revela como ciertas tendencias familiares, menciona adicciones, depresión, ansiedad, le afectaban a él directamente. Como una herencia, ¿sabes? Ah, vale. Una especie de carga ancestral. Eso es. Conectando sus problemas personales con esa historia familiar que acababa de descubrir. Es una idea potente, desde luego, ya lo creo. Y esa conexión con el pasado, se vuelve todavía más fuerte con lo que descubre después. Porque él mismo contrasta a su entorno familiar más cercano, Sí, dice albañiles, amas de casa. gente trabajadora normal y corriente. Exacto. Y lo contrasta con esa vocación que él sentía por la política, por ayudar a la gente, como si no encajara del todo ahí. Y de repente, ¡zas!, descubre este linaje.
Un linaje que, según interpreta él en el documento, claro, le conecta con figuras históricas de peso en la zona. Blas de la Garza Falcón, Lorenzo García de Ábrego. Bernabé de las Pasas López, Diego de Montemayor, el fundador de Monterrey, casi nada. Y menciona también conexiones con gente de la Revolución, como Carranza y Madero, incluso un exgobernador, Praxedis Peña. O sea que, para él, esto es como una confirmación, ¿no? Una explicación a esa vocación política que ya sentía. Parece que sí, que le da un marco. Y bueno, vemos que luego se implica en política. Preside el movimiento cardenista coahuilense registrado en 2013. Otros frentes después. Sí, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional hasta 2018 y luego el Frente Cardenista de Coahuila AC desde 2023. El documento también menciona, de pasada, una detención en 2019. Ah, sí. La califica de infundada. Dice que tenía pruebas de que las acusaciones eran falsas. Simplemente lo reportamos como viene en el texto. Exacto. Nos limitamos a lo que dice la fuente. Y fíjate, este descubrimiento del linaje va como, en paralelo con otro descubrimiento personal que narra. ¿Cuál? El de sus propias capacidades intelectuales. Las describe como excepcionales. Esa comprensión, esa autoaceptación de sus capacidades intelectuales y el posible TDAH como parte fundamental de quién es. Una reconfiguración total de la identidad. Exacto. La narrativa, tal como la expone, pues, ilustra muy bien cómo la identidad puede cambiar radicalmente. Por la espiritualidad, por el descubrimiento de raíces ancestrales que ni sospechabas. Claro. Y esto, pues, nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestro legado familiar, incluso lo que desconocemos de él, puede estar, moldeando nuestro camino, nuestras luchas, nuestros deseos? Es una pregunta potente, sí. Y para terminar, quizás una reflexión final inspirada un poco por este testimonio. ¿De qué manera podría el descubrimiento de aspectos ocultos de nuestra propia historia familiar o de un linaje espiritual, quizás, reformular el sentido que le damos a nuestra vida? O incluso la forma en que entendemos nuestras propias batallas internas. Ahí queda esa reflexión. Desde luego una historia que da mucho que pensar. Somos el ministerio, venir a Jesucristo con alegría, con gozo y con fe. La misericordia de Cristo, gran amor, nos ha alcanzado, nos ha transformado, sí Señor. Él nos liberó, Él nos sanó, aleluya, gloria a Dios, su amor nos alcanzó. Nos tendió su mano santa, nos limpió con su perdón, rompió las cadenas y nos dio liberación. Su misericordia eterna, más grande que el mar, nos levanta cada día para siempre adorar. No hay deuda que nos condene, Él la pagó en la cruz. Su sangre nos ha lavado, nos dio vida y nos dio luz. Él quita el peso, la angustia, el tormento y el dolor. En sus brazos encontramos completo y puro amor. Él es nuestra roca, Él es nuestro amparo. Su fidelidad no tiene reparo. Cada día su compasión nueva es. En su amor encontramos completa solidez. Adiós a la tristeza, adiós al temor. Jesucristo es nuestra fuerza.